realmente, créanme, yo no suelo molestarme, pero sí me parece inaudito y una insensatez que después de lo que estábamos viendo desde ayer en la mañana, porque ya veíamos cómo venía Massart, no hayan salido en horas de la noche a decir, ¿saben qué? Mañana nos va a tocar aumentar los horarios. No de 0 a las 7. Buenos días, arquitecto. No, buenos días y tranquilo. Yo creo que tu indignación es la indignación que tienen todos los ecuatorianos en este momento frente a una situación donde se esperaba mayor responsabilidad y no simplemente una cadena nacional, porque lo que estamos pasando es a que nos anuncien entre las 12 y 1 de la mañana, a que nos anuncien el mismo día cómo van a ser los cortes. Pero que al final del día, sea a las 12 de la noche o a las 7 de la mañana, no vemos soluciones ni respuestas. Simplemente el informarle que ahora todos tenemos que, de alguna manera, poner el hombro. Que se entiende, pero que las respuestas y los resultados no se están viendo de ninguna manera. Pero es que, insisto, me parece inaudito después de lo que se vio ayer, ¿no? Pero bueno, a ver, Juan Fernando, para variar un poco los temas. Y creo, vuelve después de haber estado en el poder, creo que están presentes en todas las provincias, ¿no? ¿Verdad? Sí, somos una de las 4 organizaciones políticas en todo el país, de las 17 todas las jurisdicciones que tenemos candidaturas. No les han bateado 24. Ninguna todavía. Por ahora no, todas han salido en firme, hemos presentado los procesos como corresponden según la ley y en ese sentido tendríamos los 319 candidatos y candidatas a representarnos tanto en el binomio presidencial con Francesco Tabac y Blanca Sacancela, la lista de asambleístas nacionales, provinciales del exterior y Parlamento andino. ¿Qué busca, creo? ¿Busca limpiar la imagen de lo que fue su gobierno? Esta es una nueva etapa donde nosotros entendemos qué es lo que sucedió durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hemos vivido un proceso de profunda reflexión que nos permite entender con realidad cuáles fueron los aciertos y los desaciertos y cómo en función de ello tenemos que trabajar para hacer los cambios. Cuando uno busca el voto nuevamente de la ciudadanía, obviamente en nuestro caso nos dicen, pero ustedes ya tuvieron dónde está la diferencia. Ahí está justamente el punto donde hemos venido hablando que con la experiencia que se tuvo, el entendimiento donde pudieron haberse cometido los errores, traemos propuestas mucho más claras y directas de cómo responder y atender a las necesidades reales de los ecuatorianos. Juan Fernando, tú estás aspirando para regresar a la Asamblea, Sí, ¿verdad? en mi caso yo estoy encabezando la lista nacional junto a Angie Chávez y que en función de eso lo que estamos haciendo es trabajando en todo el país para poder tener la mayor cantidad de legisladores. Tú ya pasaste por la Asamblea, ¿no? ¿Verdad? La Asamblea siempre tiene una mala imagen, ¿no? Es el chico malo del barrio, es el chico que siempre se le da en el suelo, se lo patea en el suelo. ¿Qué realmente se puede hacer? Porque a la larga hay que entenderlo. En nuestra administración, bajo nuestra normativa vigente, gran parte de las acciones las toma el Ejecutivo. Pero ¿qué puede hacer la Asamblea? Porque a la Asamblea se le pide, cuando hay problemas de seguridad, ¿dónde está la Asamblea? Cuando hay problemas económicos, ¿dónde está la Asamblea? Cuando hay problemas climáticos, ¿dónde está la Asamblea? ¿Qué tanto puede hacer la Asamblea? La Asamblea realmente puede hacer mucho cuando la conducción y la dirección del Parlamento va enfocada en las necesidades de los ecuatorianos y no en centrarnos en si es el día del bizcocho o del encebollado. Cuando tenemos realidades que se tienen que enfrentar y se tienen que dar soluciones, no pueden ser que los debates se vayan a simplemente qué puedo hacer yo para que un sector del país me aplauda y decir que tengo un poquito más de aceptación. ¿Qué se puede hacer? En materia de seguridad vamos a tener que ir a un debate importante que lo ha planteado nuestro candidato a la presidencia, que es justamente el cómo vamos a generar una reforma legal que permita realmente en el país que quienes cometen cierto tipo de delitos ya no salgan con la facilidad que la justicia muchas veces les da o simplemente con la facilidad que muchos políticos utilizan en la justicia para manejar. Pero ¿y entonces, esos debates no pasó con la consulta popular? Que ocurrir. Pero es que en la consulta popular hubo elementos que no se pudieron determinar y además hubo planteamientos que nosotros hicimos a nivel político que en ese instante quizás no era el mejor del gobierno y por eso la consulta popular no tuvo el respaldo. Pero hoy vemos como la ciudadanía... Me refiero a la que aprobamos hace poco, donde hubo un paquete de reformas al COI. Hubo un paquete de reformas, nosotros las presentamos, se logró mediante un consenso. La primera pregunta de la consulta popular, por ejemplo, fue producto del consenso de la Asamblea Nacional después de haber presentado en noviembre del 2022 por parte del presidente Guillermo Lasso la propuesta de que las Fuerzas Armadas puedan trabajar con la policía. Se logró el debate, se logró los acuerdos y hoy ya está en ejecución. ¿Cuál es el problema? También aprobamos un sinfín de elementos que la Asamblea Nacional hasta ahora no está dando respuesta. Pero vemos que 83 legisladores de los 137 están buscando la reelección. Y simplemente ahí es donde vemos que no hay entonces concordancia entre lo que dicen hacer. ¿Cuáles son los puntos faltantes de los que mencionamos? Determinar cómo va a ser la aplicación de la consulta popular per se. Hay una comisión que tiene que elaborar ese proceso, que tenía que establecer cómo es. Porque cuando se consultó el aumento de penas,
La Asamblea Nacional es la que tiene que definir si se aumenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y que eso tiene que tener un carácter técnico, jurídico y que no solo pase simplemente por lo que yo creo que debe ser, porque entonces ahí tendremos elementos que se pueden salir dentro del marco de la Constitución y que no hay respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando el legislativo no está atendiendo realmente las necesidades de los ecuatorianos, es donde la Asamblea Nacional cae mucho más rápido, pero también vemos que no hay soluciones. Hoy vemos cómo la ciudadanía dice, la asamblea no sirve para nada, pero para el 2025 vamos a elegir 151 legisladores y ya no 137. Vemos que la gente dice, miren esa cantidad de partidos políticos de maletín, que de la noche a la mañana eran candidatos de izquierda, ahora tienen candidatos de derecha, al parecer algo transaron para que puedan tener candidaturas. Y simplemente ese tipo de reformas pasa por la Asamblea Nacional, pasan por un proceso de reflexión profunda y que además debo adelantarme algo. Más allá de quien gane las elecciones para sentarse en el Palacio de Carondelet, tendremos una Asamblea Nacional más dispersa de la que ya se tenía. Sí. Y que eso nos va a llevar a un proceso de diálogos obligatorios. ¿Por qué? Porque nos unimos para enfrentar al enemigo real que está teniendo el país, o simplemente lo que va a pasar es que en algún punto determinado estaremos viviendo situaciones como vivió Colombia o Perú, donde tenías a los responsables de la inseguridad, los responsables de la violencia, del narcotráfico, sentados ahí. Cosa que ya pasó en la asamblea anterior porque hoy tenemos ex legisladores presos. ¿Qué te parece la propuesta de reforma constitucional que plantea Noboa con respecto a la eliminación del presupuesto para los partidos? Porque, a ver, la gente pide, ¿no? Hay mucho populismo en eso, porque, ojo, a mí sí me preocupa que cuando dicen, bueno, ya no es el Estado el que va a pautar las publicidades, puede venir cualquier chequera alegre, desconocida, y decir, tranquilo hermano, yo te pongo las vallas o yo te pongo las publicidades. Ahora, si en estos momentos el CNE no puede hacer control electoral, no me quiero imaginar cuando esté abierto todo lo que sea el tema de publicidad. ¿Cómo tomar eso? A ver, yo creo que primero hay que entender para qué es el fondo partidario. El fondo partidario no es para hacer campaña electoral. Es más, la ley prohíbe utilizar el fondo partidario para eso. El fondo partidario se utiliza expresamente para la formación y capacitación de los cuadros, temas administrativos y ciertos elementos que condiciona la ley que se puede de una manera u otra. El 70% de lo que reciben las organizaciones políticas tiene que destinar la formación y capacitación. Entonces, ¿el problema cuál es? No es la asignación de este fondo, sino el cómo se está utilizando. No hay un proceso real del Consejo Nacional Electoral que te permita verificar que esto está ocurriendo. Y ahí tenemos que irnos a un punto real, que es que si se está formando cuadros o no. Pero cuando vemos que partidos aparecen de la nada, con una tendencia ideológica en una elección, meses después cambia la tendencia ideológica y liderazgo y simplemente vemos que hay una información de cuadros, ahí hasta yo me pregunto dónde está ese fondo partidario. Mientras que las organizaciones políticas serias, ¿qué estamos haciendo? Nosotros abrimos el Centro de Formación, Capacitación y Profesionalización Política, porque uno de los errores que hoy tienen las organizaciones políticas todas, incluyendo, y por eso de esa reflexión lo estamos haciendo, es que debemos profesionalizar a quienes están en la política, entendiendo que no es solo el que va a la papeleta, sino quienes acompañan a los equipos, porque si no tenemos personas que estén preparadas para entender cómo funciona la Asamblea Nacional, cómo funciona el Ejecutivo, qué es realmente lo que se puede hacer o no hacer, simplemente lo que seguimos teniendo son legisladores que sus propuestas que hacen ante la Asamblea Nacional no van en concordancia con los ecuatorianos. ¿Cómo eliminar los partidos alquileros? A ver, hay muchas opciones. Muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, que por ejemplo que los candidatos sean militantes, que al menos tengan por lo menos un año de afiliación, bajito. Dos, otros piden mejor democracia interna, otros piden radicalizar los porcentajes o umbrales que tienes que alcanzar en cada resultado para poder participar en el siguiente. ¿Cómo se puede regular eso? Yo creo que lo primero es transparentar cuáles son los procesos que hoy en día se tienen. Estamos enfrentando una situación de algunas organizaciones políticas que no lograron completar los procesos de democracia interna para poder elegir a sus candidatos y candidatas. Y ahora estamos viendo cómo sorpresivamente le quieren echar la culpa a lo que no es. No entiendo cómo si de 17 organizaciones, 4 la pudimos hacer, el resto no lo pudo hacer. Entonces aquí el entendimiento real tiene que ser hacia la ciudadanía de que vea bien y elija bien a quienes realmente están haciendo un trabajo per se. Nosotros frente a la situación de la electricidad tuvimos candidatos como por ejemplo en la provincia de Esmeraldas, que a las 3 de la mañana logramos cargar la información porque con un celular alumbraban para poder escanear las actas que se tenían que firmar para poder subir las candidaturas. Y hay otros vemos que dicen con mucha comodidad, es que el problema es de la luz y por eso no lo pude hacer. No, señor. La responsabilidad que tienen las organizaciones políticas es de trabajar y no dejar todo al último para plazo. Hacerlo y no hacer la típica que es la común. Dejémosla a la última hora que ahí vemos cómo solucionamos. Claro. ¿La participación de Guillermo Lasso en campaña?
Guillermo Lasso en estos momentos se encuentra en China, está en un encuentro que lo invitaron justamente producto de todo el trabajo que se hizo tras la firma del TLC y que además está ya exponiendo parte de los procesos que está llevando adelante posgobierno y también una lucha que él se está centrando como modo de vida, que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Su rol es un rol más de desde el liderazgo y desde el aprendizaje que se tuvo en el gobierno con los aciertos y desaciertos, fungir de cierta mentoría que nos permita a nosotros tener mayor claridad de dónde tenemos que empujar y dónde tenemos que realmente corregir. Nosotros, por ejemplo, agradecemos y reconocemos al gobierno actual de que haya mantenido programas como el de desnutrición crónica infantil, que está dando resultados, que haya entregado las 186 ambulancias que se dejaron compradas, que el equipamiento para enfrentar la inseguridad ya está en manos de quienes tienen que estar, que las casas que se dejaron construyendo ya estén en las familias donde tienen que estar, y nosotros no es que necesitamos que vengan y nos aplaudan por haber hecho eso. Esa es la responsabilidad que se tiene que tener como gobierno, y que la hayan continuado demuestra que al menos las decisiones que se dejaron hasta el 23 de noviembre, que es el día que nos fuimos, fueron las correctas que se tomaron, y que incluso de no haber aplicado la muerte cruzada seríamos hoy los que estaríamos entregando eso. Pero aquí hubo un llamado responsable a hacer un cambio en lo político para que realmente el país no se parta en pedazos. ¿Cómo evalúas este gobierno? Este gobierno, yo creo que el problema es que entre la inexperiencia y lamentablemente entre el silencio de sus funcionarios no está entendiendo que la situación es crítica, y eso solo está aumentando la desesperación de la ciudadanía. Y en esa desesperación, en ese caos, sí hay algunos actores que les interesa. Esos actores que vienen con el cuento de que es que antes estábamos mejor, de que es que hace años atrás esto no pasaba, pero que al final son responsables también de lo que está sucediendo hoy. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es que con la verdad se sea responsable en decirle a la ciudadanía cómo estamos, cómo vamos a enfrentar esto, porque más allá de la elección del 9 de febrero y probablemente de la segunda vuelta que tengamos en abril, quien se siente el 14 de mayo en la Asamblea Nacional y el 24 de mayo en la Presidencia de la República va a necesitar de todos los ecuatorianos para salir adelante, pero diciéndoles la verdad, cómo están las cosas, y no tratando de maquillar a las 12 de la noche o las 7 de la mañana algo que ellos ya sabían hace 2 o 3 días atrás. Ahora, ¿cómo ves la campaña? A ver, yo siempre rescato este punto. En estas elecciones vamos a tener algo que no ocurría desde el 2013, es decir, un presidente en funciones candidato. Desde el 2013 no teníamos esta situación. ¿Cómo tú ves la disputa? Hay algunos que dicen que ya está polarizado, que hay un pelotón de 2-3 o de 2, o de máximo 4, y que el resto solamente es relleno. ¿Cómo tú ves la carrera electoral? Lo primero es recordarle al presidente Daniel Noboa que él tiene que cumplir lo que establece la Constitución y es solicitar licencia para que pueda ser candidato y no presidente candidato. Porque además él principalmente fue uno de los que criticaba, al igual que su organización política o la de su padre, el que eso se haga en el correísmo. Lo segundo, el que la cancha no puede estar entonces en función de que, como él necesita mejores beneficios, él juega con el Estado. Y ahí nosotros vamos a ser muy críticos sobre ello, porque no es que con el correísmo éramos críticos, pero Daniel, como es medio cercano, entonces no lo vamos a hacer. No, aquí hay que ser transparentes en función de ello. Pero la parte más importante de la campaña es que realmente necesitamos que los mejores hombres, mujeres y jóvenes estén representando en los espacios. Ahí el llamado tiene que ser a la ciudadanía sobre eso. Muchas veces nos dicen es que esa Asamblea Nacional no sirve, es que esa Asamblea Nacional tiene unos cuadros que nadie entiende. Pero es que eso pasa por la decisión de los ecuatorianos al momento de votar. Entonces aquí tiene que haber un voto responsable de a quienes se están eligiendo realmente en estos espacios para garantizar que no sean los que queden. Y para garantizar que no tengamos hoy justamente ex legisladores que lamentablemente acaban de ser detenidos por temas que hicieron en la Asamblea Nacional, o algunos que ya están presos. Entonces, a los ecuatorianos el llamado tiene que ser responsable. Sí, todos estamos en una situación que, como al inicio de la entrevista te lo decía, tu indignación es la que tienen todos los ecuatorianos. El arma con el que tenemos para enfrentar eso es el voto, y debemos entender que ahí es donde debemos ser más responsables. ¿Cómo ves, y para cerrar, cómo ves la candidatura de Francesco Tabaqui? Bueno, Francesco es un hombre que no solo conecta con la gente, sino que está recorriendo el país para poder conversar justamente con todos los ecuatorianos junto a Blanca Sacancela. Y lo importante aquí es que le estamos dando una mirada a un sector que ha sido olvidado muchísimo, que es justamente la parte del sector productivo, ganadero, el agro, y cómo vamos a responder a ello, porque tenemos una visión de que justamente desde la experiencia que se tuvo tenemos que enfocarnos en recuperar este país en una parte que muchas veces se olvida, pero que es necesario, y entendiendo que ahí la visión que tiene Francesco, Blanca Sacancela,
quienes estamos en las listas de candidatos asambleístas, María Sara Gijón, que está en la lista del Parlamento andino, tenemos una posición clara. Hay que decirle la verdad a los ecuatorianos y traer propuestas de verdad para solucionar en el corto, mediano y largo plazo un problema que va a continuar con los ecuatorianos. El arquitecto Juan Fernando Flores, presidente, creo, y cabeza de lista nacional, ¿no? ¿Verdad? Sí, listo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Fernando, por estar con nosotros. Suerte, ¿ah? No, y por cierto, gracias. anda con look guayaquileño ya por la fiesta.